Señora presidenta, señor ministro, créame que es insólito que usted vuelva a subirse a esta tribuna como ministro del Interior. Es usted el peor ministro de Interior de la democracia española. Lo dice el grupo parlamentario Vox, naturalmente, pero lo dice también la inmensa mayoría de la opinión pública y, desde luego, todos los sindicatos y asociaciones profesionales representativos de funcionarios bajo su mando. No cuenta usted con el respaldo de nadie. No cuenta, desde luego, con el respaldo de los socios comunistas y separatistas de este Gobierno, que ya en la pasada legislatura le pidieron a Sánchez varias veces su cabeza. No cuenta con el respaldo de Bildu, probablemente porque no olvidan aquello tan honroso que usted fue en otra etapa de su vida. Y eso que durante esta legislatura se ha convertido usted en el más dócil siervo de los intereses de Otegi en materia de presos de ETA. Y, desde luego, aunque sea sotto voce, señor ministro, sabe usted muy bien que tampoco cuenta con el respaldo de una gran mayoría de los escaños sanchistas. Mire, su gestión es una gestión fracasada integralmente. No ha sabido usted mantener una política de diálogo, de negociación y de encuentro con las organizaciones profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de los sindicatos de prisiones, y la prueba de ello es que han salido constantemente a la calle para manifestarse contra usted y contra sus políticas. Ha perseguido a todo aquel que dentro de su ministerio no ha aceptado sus caprichos. Ha mentido a destajo, por eso ha sido 2 veces reprobado en esta Cámara. Y ha mentido, comenzando por hacerlo, a las víctimas del terrorismo. ¿Ha pretendido usted, por mucho que haya dicho esta mañana de una manera ciertamente cínica a todos los demás grupos, no utilizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de manera partidista o política? ¿Ha pretendido usted someter la función policial a los intereses políticos del Gobierno? Y basta con recordarle a su señoría lo que ocurrió durante el confinamiento y aquella célebre comparecencia de un general de la Guardia Civil en Moncloa, diciendo literalmente que la Guardia Civil, por orden suya, se dedicaba a rastrear y minimizar las opiniones contrarias a la gestión del Gobierno durante el confinamiento. Y, sobre todo, señor ministro, los datos de criminalidad condenan su gestión. Bajo su mandato se han disparado todos los delitos violentos. Han aparecido nuevas modalidades delictivas. Se ha incrementado la violencia sexual contra las mujeres y los asesinatos de mujeres. La inseguridad en los barrios es palpable. Y, además, nunca se había producido un número tan alto de agresiones a policías, con lo que eso supone de menoscabo del sentido de autoridad pública en la calle, que solo beneficia, evidentemente, a delincuentes y a grupos criminales. Un fracaso de conjunto, señor ministro, que se extiende también a la política migratoria. Por mucho que usted esta mañana haya querido aquí manipular o enredar los porcentajes y las cifras, lo cierto es que la llegada ilegal de personas a España bajo su mandato al frente del Ministerio del Interior se ha multiplicado exponencialmente. Y eso es consecuencia, señor ministro, de sus políticas de efecto de llamada, de sus reiteradas políticas de efecto de llamada, de su inexistente estrategia de contención migratoria, de su fracaso manifiesto en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y contra aquellas organizaciones no gubernamentales que colaboran con ellas. Y, en fin, de una política exterior y de cooperación errática por completo, por mucho que usted vaya viajando por ahí. Además, señor ministro, usted no ha sido capaz de defender de una manera eficaz nuestras fronteras en Ceuta y Melilla.
porque no ha dotado a esas fronteras ni de los medios humanos ni de los medios materiales suficientes para que fueran efectivamente eficaz la inmensa y ejemplar labor que realizan en ella los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Oiga, y basta recordar, para lo que acabo de decirle, los sucesos de mayo del 2021 en Ceuta, cuando más de 10.000 personas entraron ilegalmente en la ciudad, o los reiterados, masivos y violentos saltos y ataques contra la valla de Melilla. Pero además, el fracaso de su gestión migratoria se acentúa mucho más con la parálisis en la tramitación de los procedimientos y resolución de los procedimientos de solicitud de asilo, que llevan meses o incluso años en resolverse y que generan una situación endiablada no solo para las personas sujetas a esa petición, sino por su extensión para el conjunto de la seguridad ciudadana en España, porque esas personas durante ese tiempo son inexpulsables y quedan, por tanto, sometidas al control de los grupos delictivos y de las mafias, porque se las sitúa en la más rotunda marginalidad. Desde luego, además del fracaso en la gestión de esos procedimientos de solicitud de asilo, hay algo que es evidente, por más que su señoría no lo quiera reconocer: la absoluta paralización, ralentización o no ejecución, simplemente en general, de las órdenes de expulsión. Mire, tampoco puede usted sacar pecho mucho en estos 6 meses de presidencia española. Empezó diciendo que iba a culminar el pacto por el asilo y llegamos a esta comparecencia diciendo usted que a lo mejor en el mes de diciembre se alcanza el pacto político, que es simplemente el inicio de una declaración de principios. Hombre, y la situación de la política migratoria y de inmigración en la Unión Europea la acaba de relatar usted mismo aquí. 8 años, ha dicho usted, para tratar de alcanzar lo que dice que se va a alcanzar ahora y que de momento es la nada. Sin embargo, en estos 6 meses usted no ha sido capaz de promover una política efectiva de respuesta de la Unión Europea en solidaridad a la grave presión migratoria que durante estos meses estaban recibiendo las costas de Italia o las costas españolas en Canarias. Especialmente en la Isla del Hierro, en donde sabe usted que en estos meses han entrado ilegalmente más personas que las censadas en población en esa isla. Y si tuviera tiempo, le contaría, a lo mejor en la réplica, lo que hoy mismo está usted haciendo en relación con el Hierro en algunas comisarías de Tenerife. En definitiva, señor ministro, todo esto nos lleva a situarnos frente a su última hazaña, pero permítame que le diga que la situación, además de presión migratoria en las Islas Canarias, usted la resuelve simplemente metiendo a esas personas donde puede y luego casi clandestinamente llevándoselas a la península, muchas veces sin avisar previamente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas de referencia a las que van a ir esas personas, especialmente si esas comunidades autónomas o ayuntamientos están gobernados por la oposición. Y concluyo, vamos a su última hazaña. Mire, lo de Ferraz ha sido un dispositivo sin precedentes en Madrid en los últimos años. No lo tuvo cuando el Partido Socialista convocó en la jornada de reflexión del año 2004 la convocatoria ante la sede del Partido Popular. No lo tuvo cuando Podemos y la extrema izquierda convocaron las marchas de la dignidad y el Rodea el Congreso, en donde se produjeron decenas de agentes lesionados, algunos muy graves, porque la violencia que utilizaron los manifestantes
con tácticas de guerrilla urbana y de terrorismo de baja intensidad fue absolutamente notable. En cambio, esta vez ustedes han montado un dispositivo que da la intención que tenía una finalidad estrictamente política. Ha sido tan desproporcionado y ha sido tan mal ejecutado en algunos de los momentos claves que pretendía dar la sensación que se estaba justificando un uso de la violencia frente a una supuesta violencia máxima ejercida por manifestantes, que no era la situación real de conjunto de esos manifestantes, para así generar en la atención pública un nuevo foco de atención que desviara lo que estaba ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en España. Y me ahorro, porque ya no tengo tiempo, para el segundo turno hacerle algunas preguntas concretas. Pero mire, no venga usted hoy a refugiarse en los policías de a pie para tratar de ocultar la utilización política que hicieron ustedes, los mandos políticos policiales, de ese despliegue, porque al final lo que ustedes han vuelto a hacer es dejar a los pies de los caballos a los policías de a pie. ¿Por qué ni usted, ni el jefe superior de policía, ni el delegado del Gobierno en Madrid han salido ante la opinión pública a explicar el dispositivo? Sencillamente porque no se atreven. Y luego le haré algunas preguntas muy concretas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, vamos directamente a Ferraz. Usted, el delegado del Gobierno en Madrid, y el jefe superior de policía, que es amigo suyo y que aspira en los próximos meses a ver si tiene suerte haciendo méritos con usted y con el Gobierno para ser el futuro director adjunto operativo de la policía, diseñaron una operación política para tratar de deslegitimar las manifestaciones democráticas y pacíficas que allí iban a celebrarse y utilizaron para ese fin a la policía. Utilizaron espuriamente para ese fin a la policía. Así que, señor ministro, vaya usted contestando en su última intervención a estas cuestiones concretas. ¿Qué informes previos de inteligencia aconsejaron el montaje de ese dispositivo? En segundo lugar, ¿por qué el primer día se dispararon gases lacrimógenos que nunca, desde hacía años, se habían disparado en Madrid? ¿Y quién dio esa orden? Porque ese día, en el centro de mando, no estaba el jefe de las UIPs, estaba el jefe superior de policía. Tercero, ¿por qué estando todos los días los ultras, los violentos, situados en el mismo espacio físico y siendo todos ellos sobradamente conocidos por la policía, no se les embolsó y se les separó para proteger a la inmensa mayoría de los manifestantes pacíficos? ¿Y quién dio la orden de no hacerlo? Cuarto, ¿por qué se utilizó la técnica de fraccionamiento de masas exactamente de forma contraria a como lo aconseja el manual operativo de la UIP, provocando así el caos? ¿Y quién dio esa orden? Siguiente pregunta. ¿Por qué se ordenó camuflarse entre los manifestantes, primero insólitamente a miembros de la Brigada Móvil y luego a miembros del GOR de la comisaría de centro, cuyo comisario es también muy amigo del jefe superior de policía, que es a su vez muy amigo de usted? Y si es cierto que esos miembros del GOR portaban defensas extensibles que están terminantemente prohibidas con carácter general en materia de orden público. Y finalmente, ¿por qué ninguno, ni usted, hoy aquí forzado, ni usted, ni el delegado del Gobierno en Madrid, ni el jefe superior de policía, ninguno ha salido a dar ante la opinión pública una explicación del dispositivo, dejando, por tanto, otra vez a los policías a los pies de los caballos? Mire, señor ministro,
Usted lecciones nos puede dar muy pocas, ninguna. De datos de criminalidad, pues podemos hablar. Fíjese, en el 2018, homicidios consumados e intentados, 1.087. En el 2022, 1.539. En el 2018, riñas tumultuarias y lesiones criminales, 18.252. En el 2022, 26.422. En el 2018, 1.702 violaciones, en el 2022, 2.870. Y lo que queda desgraciadamente por venir, en este año además, en el que el fracaso de sus políticas se ha acreditado en un incremento terrible del número de mujeres asesinadas, lo que queda por venir, cuando empiecen a operar esas casi 1.000 reducciones de condena y más de un centenar de violadores y pederastas excarcelados gracias a su ley del sí es sí. Y de Canarias, pues mire, de Canarias podemos hablar también. Los datos de Naciones Unidas son tremendos en cuanto al número de gentes que han perdido la vida intentando llegar a esas costas canarias. Son tremendos. En el 2018, 892. En el 2021, 2022, 2.760. Ese es el balance de su gestión. Y yo concluyo, señora presidenta, no le pedimos a usted que cambie, no le pedimos que cambie sus políticas porque no puede hacerlo. Usted no está hoy trabajando al servicio del interés general. Usted hoy está trabajando al servicio de un político sin escrúpulos que por mantenerse en el poder está dispuesto a cargarse la democracia española, que es Sánchez. Por eso, como le acaban de decir, también una inmensa parte de la sociedad española lamenta que aquel valiente magistrado en la lucha contra ETA se haya convertido hoy en cómplice de ese proceso sucio de destrucción de la democracia española. Esa ha sido su elección. Peor para usted, pero mucho peor que para usted, peor para España. Muchas gracias.